invitado del día de hoy, todos lo conocemos de toda la vida en televisión y ahora también exitosísimo en redes sociales, en YouTube con su podcast. Él es actor, conductor, creador de contenido, mi compadre y amigo Fernando Lozano. Compadre, qué gustazo. Igualmente, Fernando, gracias por estar aquí. Habías estado 2 veces en mi podcast y ahora estamos del otro lado. No, con tantos consejos y tantas... Este podcast, Fer, quiero decirte, compadre, que mucho de lo que hay aquí es gracias a ti, a tus consejos, a tu guía. Eres como un faro que ha iluminado nuestro camino, tú y tu ahijado. Sí, la neta es que siempre trato de compartir lo que me ha pasado a mí en redes sociales y para los amigos, para todos, a todos les aconsejo, para el que me pide consejo le digo, y te dije, no estás haciendo redes, compadre. Una vez... Te dije, está haciendo el anuncio, está haciendo esto, pero no está haciendo contenido, güey. Sí. Una vez que estaba batallando en la vida, puse unos pollos asados ahí en Avenida del Estado, por el TEC. Entonces fui con uno de pollos, que no voy a decir marcas, no voy a decir nombres para no raspar muebles. Y le dije, oye, no, hombre, fíjate que perdí mi trabajo y voy a iniciar unos pollos asados. Total, yo quería consejos. Y me dice, ¿tú crees que te voy a pasar así nada más todos los años de mi vida y todo mi esfuerzo y luego para que seas mi competencia? Claro que no. Neta. Se dio la media vuelta y se fue. Y tú todo lo contrario. ¿Por qué, Fer? Pues yo creo que el sol sale para todos y si le puedes ayudar a alguien a no repetir errores que tú hiciste al principio, pues qué mejor. Pasó una cosa con un negocio que yo tuve en México que se llamaba Teatro en Corto. Éramos 3 socios y abrimos este lugar. Era una casa, muchos cuartos, y en cada uno de los cuartos se hacía una obra de teatro de 15 minutos. Se hacían 6 funciones por noche. Estaba muy padre el concepto. Y abrieron un concepto muy parecido en Monterrey, si no es que el mismo concepto. Y la dueña de acá conoció el concepto de nosotros, lo trajo hacia Monterrey y nosotros la aconsejamos de lo que aprendimos en el camino, si te lo puedes evitar, las broncas, los errores, no sé qué, si le quitas eso, pues es en beneficio de todos. Y digo, en el teatro, que es mi pasión, más todavía. Y en esto yo se lo admiro también mucho a mi ahijado, porque mi ahijado, de hecho, hace contenido para productores. Y les da, o sea, él dice, yo seteo de esta manera. Tengo aquí una cámara con tal lente y una cámara aquí, las luces así. Y te da toda la información. Todo su conocimiento. Todo el conocimiento. Y puedes tener una luz de cómo iniciar en esta parte de las redes, ¿no? Así son los grandes, ¿no? Y así ya como los te que dije también. asesoran. Y así te dije también. El tono de las redes es bien diferente al tono de la tele. Aquí está platicadito como cuando estamos tomándonos un licuado de piña. Por ejemplo. No digamos la fiesta en la casa del licenciado, pero... No, pero sí digo, platicadito y ya no la conducción así tan animosa como lo hacemos en la televisión. Sí, así le hice con Eric Solheim Rocha cuando llegó. Ya ves que la liga es bien linda. Pero le dije, nada más, compadre, esto, cuidado ahí con estas cositas. Digo, transmitir un poquito para que no... Yo se lo dije a Daniel Peña. Dije, yo le tengo, ingeniero, yo le tengo el secreto. Usted lo único que tiene que decir es, sí, licenciada. Sí, licenciada. Me quitas de bronca. El mismo consejo me diste a mí y tan felices. Cuando no lo aplicaste es cuando había bronca. Sí. De menso no lo apliqué. Oye, Fer, este podcast, como sabes, se llama Pura Salud y Pura Felicidad. Invitamos doctores, expertos, especialistas en cómo estar más saludable y tenemos invitados para que tratemos de ser más felices. El Pura Salud y Pura Felicidad nació desde que yo mandaba saludos con el celular y te deseo en tu cumpleaños pura salud y pura felicidad. Y así despedí el noticiero. ¿Y se quedó como frase tuya? Se quedó porque para mí es de las 2 cosas más importantes en la vida. Y en esta ocasión, conocemos tu historia, conocemos lo de la televisión, el paso a redes, lo hemos escuchado en un podcast, en otro.
pero si me lo permites, quiero tocar un tema. Los que quieras, compadre. Gracias. Que me llama mucho la atención. Mi padre, él perdió a su papá de un infarto al corazón fulminante cuando tenía 12 años. Y yo no me explico cómo ha sido tan buen padre, el mejor papá del mundo, siendo que él perdió al suyo siendo un niño, un jovencito. Y yo te veo siempre feliz, siempre alegre, siempre con toda la actitud, muy trabajador, exitoso, con unos valores impresionantes como ese, el de pasar las cosas, el de la lealtad, el de la honestidad, el de tantos valores que tienes, siendo que de muy jovencito pasaste por una situación similar. Sí, con tu papi y tu mami. Mi papá ¿verdad? murió cuando yo tenía 20 años, iba a cumplir 21. Híjole, en una edad clave. Una edad que creo que todavía me faltaba mucho tiempo para disfrutarlo y escuchar muchos consejos. Creo que me faltó esa parte de cuando me viera trabajar ya al 100. Porque me iba a trabajar de niño. Para él era como muy divertido ver a su niño salir en las aventuritas de Pipo o en las películas, esto, pero era como un hobby, no era como una profesión. Yo me voy a estudiar a la Ciudad de México, al CEA, y llego a México y a la semana se enferma mi papá, ya a los 13 días se muere mi papá, de los 13 de que yo estaba en la escuela. Y sí fue un shock, porque mi papá, hombre trabajador, siempre fuimos arañando la clase media, digo, nunca fue de mucha lana. Mucha gente piensa que por haber sido un conductor muy reconocido, muy famoso, ganabas mucha lana, pero pues sabemos que la televisión de acá no se gana tanto dinero, un hombre muy trabajador, pero siempre trató de que no nos faltara nada. Y entonces, también lo platiqué eso hace poquito, yo le decía a mi papá, no traigo gasolina. Y dice, chenga, siempre echaba madres para dar dinero, pero te lo daba. Y sacaba su cartera y me daba un cheque en blanco, güey. O sea, literal, firmaba un cheque en blanco y me lo daba para ir a poner gasolina. Que se lo aceptaban en una que se llamaba Servicio González, que estaba enfrente en ese entonces, el gigante de tecnológico. Ah, sí, como ahora ya cambió de marca. Ahora es un lote de autos. Donde vas Garzazada hacia Ayutla, sí, o hacia sí. Constitución Express, para decirlo, abajito. Donde está subiendo, ahí está. Okay. Ahí era donde ponía yo gasolina. Y también, yo digo, si hubiera sido un mal niño, me hubieran educado con malos valores, yo agarraba ese cheque y hacía un desmadrón. Pero por supuesto. Me lo daba en blanco, güey. O sea, en vez de ponerle mínimo Servicio González, SASB, me lo daba en blanco. Pero pues yo iba a poner gasolina y demás. Siempre con ese valor del trabajo, pero nunca tuve necesidad. Nunca viví, con todo ello, subí bajas económicos como en cualquier casa. Nunca hubo falta de comida, nunca hubo una falta de ingresos así fuerte. Mi mamá cuando trabajaba también apoyaba en la casa y se hacía todo esto. Pero lo que voy es que crecí con esa tranquilidad que te dan los papás. Y el sopetón fue cuando se murió, porque al tiempo mi mamá dice, hasta aquí llegó el patrocinio y a ver cómo le hace mi hijo. Si yo a lo mejor hubiera tenido experiencias previas de apretarnos el cinturón y así, pero si todo el tiempo te dan lo que necesitas o lo que Sí, está estaba mejor, el padre proveedor. proveedor, ¿verdad? y entonces cambia pero literal, me quedo sin papá un 26 de enero y el finales de marzo mi mamá me dijo, hasta aquí llegó. Y entonces me quedo sin papá y sin lana. Y ahí tuve dos caminos, o irme al desmadre, o ponerme a jalar y comer 3 veces al día. Eso te hizo un hombre responsable, porque te voy a decir una cosa. Eso fue a los 20 años, ¿verdad? Ajá. Si yo platicara lo que hice a los 23, me corren. Yo también hice muchas. Aguas. Entonces, pero siempre tenía un papá que me decía, oye, abusado, compadre. Pero aprendí esa parte de, ok, sí iba a ser mi desmadre, pero tengo que jalar.
O sea, yo cuando estaba en el noticiero llegué a ponerme unas borracheras buenísimas una noche antes, pero sabía que me tenía que levantar a jalar y estuviera como estuviera. Sí, no, no, y no estoy hablando precisamente de alcohol, estoy hablando de muchas situaciones en la vida que a los 20, Sí, se te hace 21, 22, fácil. 23, 24 se te hace fácil y andas, pues estás uno chavo. Hasta, Estamos chavos. hasta este año se me ha hecho fáciles 2, 3 cosas. Pero siempre con la responsabilidad de que tienes el jale y tienes que cumplir. Porque también es un medio que es muy chismoso, para bien y para mal. Sí. Entonces, si tú quedas mal muchas veces, toda la gente va a saber y va a decir, no, a ese güey ni le hables porque va a quedar mal. Sí. Pero si eres responsable y si eres profesional y llegas y haces todo lo que tienes que hacer en tu chamba, van a decir, ese güey jala bien. Ya lo que haga con su vida, pues muy su bronca, pero ese güey jala bien. Entonces, creo que esa parte se lo agradezco ya a la larga a mi mamá, pero en su momento, por supuesto que me partió la madre, porque me quedo sin lana, me quedo sin papá, me cambia la vida totalmente y me tuve que poner a jalar para tragar. O sea, ya no era ese hobby de chavito que yo iba al teatro y lo que me pagaban del teatro infantil y hoy me lo gastaba en un restaurante o con la novia. Claro. Eso estaba muy divertido. Pero ya cuando tienes que ir a jalar, porque esa lana tienes que Para pagar tus gastos. una renta o tienes que pagar tu comida y tu transporte y se acabó, está cañón. Oye, a ver, en la última... Tiempo. Y no es competencia con nadie, Sí. porque siempre va a decir, no, yo desde los 10 años he trabajado para mantener a mi familia. Sí, esa fue tu realidad y tu historia. Cada quien vive su propia historia y su propia lucha, porque no es competencia quién la pasó más mal. Cada quien habla desde su perspectiva. Sí, 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 pero ¿cómo sirven esas caídas, no? También, mi papá tenía en su negocio, él renunció a su trabajo porque no le podían pagar tantas comisiones de tanto que vendía. Entonces puso su negocio. ¿Eran los focos o qué me dijiste? No, eran calderas industriales lo que vendía. Y luego puso su negocio de pailería industrial y calderas. Entonces tenía 3 clientes principales, 2 en Estados Unidos y 1 en México. Y los 2 de Estados Unidos, uno se fue a huelga y la otra empresa quebró. Y con la empresa de México se empezaron a hacer números rojos. Y también, pues, a ponerse a trabajar y se vendió un carro y otro y otro y otro y otro. Había 8 carros en la casa. Se vendieron todos y en camión. Y los amigos te decían, oye, te vi en la parada. ¿Qué andabas haciendo ahí? Todas esas cosas te sirven para forjarte y para... Mientras en la del camión todo está bien. O sea, Bueno, y comentaste en la última obra de teatro que estuvimos juntos. Oye, mi papá ir a jugar fútbol con él o cosas, él ya tenía cierta edad y yo esas cosas no las viví. Y se me quedó muy grabado porque gustaría que compartieras qué fue lo que viviste con tu papá esos 20 años. mi papá me tuvo cuando él tenía 57 años. Órale, todavía no llegamos. No. Pasado mañana, ¿verdad? Sí, pero ya ves Burgos, ahí va otra vez. Oye, a ver, un saludo a Oscar Burgos, estaba próximo invitado. Oscar Burgos a los 65 años va a ser papá. Pero bueno, me tocó a los 57. Lógicamente, Felicidades a Oscar. Perdón. cuando yo tenía 6 años que estaba entrando a la primaria, mi papá tenía 63. O sea, ya no era un... También estamos hablando de otra época, porque ahorita tú ves a un güey como Oscar Burgos, que está totalmente fit y tiene una condición física impresionante y puede jugar fútbol mejor que nosotros. O sea, con mejor condición. Pero en ese entonces, si te fijas en los videos ochenteros, que esos de repente que salen, que hacen encuestas, ¿y qué edad tiene? 23 años y parece 40. Sí. O sea, se ven así. En ese entonces, a los 63, mi papá ya era un hombre mayor. Sí, 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 son otros tiempos. Es como Sarita García, García, la claro. abuelita de México. Tenía Tenía 40 años, 48 años Sí. cuando era la abuelita de México. Y entonces no me tocó jugar fútbol con él, no me tocó salir a correr al parque, no me tocaron patines, bicicletas, o sea, cosas así. Pues mi papá ya era un señor grande, pero tenía otra madurez que un papá joven es muy difícil que tenga. Cuando ya aprendiste con el tiempo que sí, que no, ya escoges también tus batallas. Sí. Y lo hacemos nosotros con lo que hemos aprendido hasta este momento de nuestras vidas. No te ganchas por lo mismo ahorita que hace 20 años. No te afectan igual las broncas o la misma bronca
que tuviste hace 20 años que ahorita. Y simplemente con la muerte de mi papá, yo tenía 20 años y fue un shock en mi vida y fue un madrazo. Mi mamá murió cuando yo tenía casi 40. No que no me haya dolido, pero la manera de trabajarlo fue totalmente diferente. ¿Qué sí te dio? Me dio mucho amor, mucha paciencia, me dio mucho aprendizaje de lo que veía más de lo que me decía, porque yo lo vi mucho trabajar. O sea, él no me daba consejos de tienes que hacer esto para... Con el ejemplo. Con el ejemplo. Decía mi pediatra, el doctor Miguel Ángel Vargas, que en paz descanse, tú le puedes decir a tu hijo 400,000 veces, no digas mentiras, no digas mentiras, no digas mentiras, no digas... Pero suena el teléfono y con una vez que le digas, dile que no estoy, con esa ya se derrumbó las 400,000 veces. Definitivamente. Y entonces yo vi a mi papá, mis papás eran en ciertos casos extremos. Mi papá era un hombre sumamente puntual, impresionantemente puntual. La casa de mis padres... Tú eres muy puntual. Trato también. de serlo. Sí, sí, Lo he aprendido sí. con el tiempo. Y ahorita, por ejemplo, me afecta. Hoy llegué 15 minutos tarde y eso me mete en bronca. Pero había 3 choques. Había 2 choques y un carril cerrado por estaban cambiando una luminaria. A horas de tráfico no se vale, pero bueno. Mi papá, vivimos a 4 cuadras de Multimedios y mi papá llegaba 1 hora antes al programa. ¿1 hora? 1 hora antes. ¿A qué? No sé. Es fecha. Es fecha que no lo sé. Porque iba y se sentaba. El estudio apagado. O sea, ni siquiera estaba... o una escaleta para leer. No, era totalmente improvisado. Porque nada más les decía el floor manager, que decía Javier Lozano, hagan esto, hagan esto, hagan esto, voy a ver la escuelita al principio, bla, bla, bla. Pero no era como una escaleta de vamos a esto. Que noticias se da mucho, que lees la escaleta, que sabes para dónde vas, bla, bla, bla. Creo. Y 1 hora antes ahí estaba. Viviendo 4 cuadras. Yo de chavo, viviendo a las mismas 4 cuadras, llegaba raspando. Cuando tenía 23, 24 años. Sí, sí, sí. Con el tiempo lo aprendí y ahora sí trato de llegar con mucho tiempo. Y ahora soy gran aliado del Waze y de todo esto que te avisa a qué horas tienes que salir para poder llegar. No, pues era eso, que no se le presentaran 2 choques. Como En 4 ahorita, cuadras. Si no te hubieras tomado tanto tiempo, no hubieran sido 15 minutos, hubiera sido 1 hora con el trafical Sí, que hay. sin ninguna bronca. Sí, Pero haz cuenta que yo planeo mi día, programo el Waze, de a qué hora tengo que salir para llegar a determinada hora. Y me marcaba salir a las 11:35. Y dije, perfecto, a esa hora voy a salir. Y cuando estoy ya en la arreglada para salir a las 11:35, me manda alerta de choques y tráfico que tengo que salir a las 11:20. Y entonces ahí me movió porque ya estaba yo en mi hora de arreglada que no le puedo mover. Exacto. Y Oye, no sabía yo que se podía hacer eso. Sí, puedes programar. Me falta actualizarme. Puedes programar todo, para dónde vas y a qué horas, para no haya bronca. Claro, te puede tocar una bronca como la que tuviste, que está parado el tráfico por un choque y no hay manera de moverte para ningún lado. Y ahí vas en moto para todos. Ah, sí. Oye, muy buena esa. Ya lo platiqué. Si no lo han visto, búsquenlo en las redes. El choque era en el túnel de la Loma Larga. Entonces, ahí, ¿para dónde te haces? No hay Estaban manera. 2 carriles cerrados, nomás uno. Y estaba el tráfico detenido. Y sí, paré el carro y al primer motociclista que vi. Hazme un paro y ahí te va una lana. Sí. Sí. Hay que buscar soluciones, ¿no? Oye, Fer, te pregunto todo esto, porque hay mucha gente que pierde a su papá, o pierde a su mamá, o pierde a los dos, y se les derrumba El mundo. la vida y el mundo. Sí. Y era la luz que los guiaba, y al apagarse esa luz, pierden el sentido, pierden hacia La dónde brújula, iban, claro. la brújula. Y a mí me gustaría, basándonos en que aquí se trata de cómo ser más feliz, que toda esa gente sepa cómo es que, repito, cómo es que saliste adelante, sí, en mi caso. eres tan exitoso, tienes tan buenos valores, y no Eh, perdiste la brújula, porque ahorita podrías estar debajo de un puente, Sí, ¿verdad? sí. Digo, si tuve ¿Quién se pierde? Sí llegué a ese punto donde estaba el entronque de el buen camino y el mal camino. O sea, sí lo vi así para los 2 lados y dije, no, mejor para acá. Porque para acá sí está muy divertido,
pero dura muy poquito y el final está muy feo. Sí. Acá es de subida, te la vas a pellizcar mucho más, pero al final da buenos frutos. Hay situaciones en la vida, bueno, digo yo, en la que el final, en ciertas situaciones, o es la cárcel, o muerto, o debajo de un puente, Ujú. Sí, sí, sí. ¿verdad? Y la vida no es que esté bien o esté mal, simplemente son decisiones que uno toma. Decisiones correctas o incorrectas, pero todo es cuestión de decisiones. Y tenemos esa decisión. Yo cuando tenía ese momento de mi vida en shock, mi mamá, paz descanse, había estudiado psicología. Entonces la psicología siempre estuvo muy cerca de la casa. Para allá iba a tu señora madre que todos en la casa en algún respetos. momento tomamos terapia, todos en algún momento tomamos terapia. Hasta mi papá, disfrazada, porque mi papá, un hombre que nació en 1917, pues esas madres eran como que, yo no necesito esas cosas. Como mucha gente todavía lo piensa, ¿no? Sí. Yo puedo solo. Y está bien, o sea, cada quien lo que le funciona. A mí, que siempre estuve en esa parte de la psicología, había muchos libros de psicología, se hablaba mucho de psicología, yo entré a terapia. Y también mucha gente dirá, es que no tengo la lana para la terapia. La universidad tiene, en su universidad de psicología, los alumnos egresados tienen ahí para dar terapias como parte de su servicio social y demás, a muy bajo costo. Sí se puede, pero es cuestión de quererlo. Hay maneras. Pero mucha gente también me ha escrito, ¿necesitas a alguien que te diga cómo hacer las cosas? No, no necesitas a alguien que te diga cómo hacer las cosas. La decisión la vas a tomar tú, final de cuentas. Pero sí necesitas a alguien que te dé un panorama diferente, porque muchas veces no ves una salida. Cuando tienes un problema, estás agobiado, también hay muchas cuestiones químicas en el cuerpo, porque cuando estás en depresión se liberan ciertas sustancias, cuando estás en un momento de mucha tensión, también sube el cortisol, está todo esto, que es una cosa física, quieras o no. Entonces, necesitas ver más allá de la nariz qué es lo que ves cuando tienes un problema. O de lo que uno piensa, por ejemplo, el tema de los celos. No, pues es que yo soy poquito celoso, no. O eres o no eres. O eres celoso o no eres celoso. Y yo fui, por ejemplo, muy celoso. Ah, sí. Yo fui sumamente celoso. ¿Qué? De chavito. Y O sea, de luego, chavo fui muy celoso ver. y lo trabajé mucho en terapia también. Pero eso va de la mano con la autoestima. O sea, el celo, han dicho mil cosas, ¿no? El celo... A ver, vamos a abrir un paréntesis de los celos porque está interesante ese tema. Yo era muy celoso, pero era muy celoso porque yo andaba de cabrón. Y pensabas que te estaban haciendo lo mismo. Claro, se llaman proyecciones en la psicología. Si tú lo haces, ¿crees que te lo van a hacer? Entonces empiezas con todo este... A todas las exnovias en su mente. No, ya lo platicaste, ya lo No superaste. voy a decir en qué año, en qué momento, no, pero Fue ya, una nomás. ni en qué momento. Tampoco voy a decir cuántas. Pero sí, esa parte, el celoso, lo vemos en los memes, sufre más por lo que imagina que por lo que es. Es una realidad. Otra de las cosas es, los celos, eso lo decía mi psicólogo, no es una inseguridad, es una comparación. Tú te comparas con otra persona. O sea, tú ves a un pelado que va caminando y tu mujer se le queda viendo. Si tú te sientes menos guapo que él, ahí sí es donde entra la bronca. Pero si ves que esa persona no es del estereotipo que le gustaría, te vale. Pero es donde uno se compara y sale mal parado. Pero para eso necesitas la autoestima. Hay que trabajar también en la autoestima, de saber quién eres, de saber qué principios tienes, qué eres lo que ofreces como persona para poder vivir una vida más tranquila. Y hacer, o lo mismo, escoger tus batallas. Porque en algún momento yo me enojé por alguna fotografía de internet hace muchos años. O por o sea, de esos tipos de cosas que ahorita lo veo es, ok, que le des un like a un güey que salga con cuadritos. Pues, eso no quiere decir que te lo vas a echar. Eso no quiere decir o sea, que lo vas a conocer. Simplemente es, ok, lo pasaste, no pasa nada. Escoger tus batallas. Y luego, siguiendo en el paréntesis de los celos, cuando uno dice, es que soy poquito celoso,
nada más en situaciones donde, oye, por qué te está invitando a salir? ¿Por qué te dijo que él te llevaba? ¿Por qué te invitó a no sé dónde? Y dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué ese compadre qué o Pero qué? tiempo, la otra persona puede hacer toda la lucha que él quiera. La bronca es si tu mujer le da entrada. En la guerra y el amor todo se vale. Sí, Y punto que entonces él sí. puede hacer toda la lucha que quiera. Sí. Y será decisión de ella si acepta o no acepta. Y entonces también viene ahí, ¿para qué se la voy a armar de bronca? Si ella le está dando entrada, entonces esta persona no tiene que estar conmigo. No, pues no, estar con la duda toda la Todos tenemos que vida. tener, tenemos que tener no negociables en nuestra relación. O sea, tú sabes que sí puedes llegar a ceder o llegar a negociar y que no. O sea, lógicamente, una infidelidad, pues en mi caso, yo no perdonaría una infidelidad. Yo. Sí. Sí, para mí es muy importante que la piques a la pasta en medio o que le piques atrás. Si la otra persona no lo toma en cuenta, es importante, pero cada quien tiene que tener sus no negociables. Oye, mi primo hermano, que en paz descanse, Armando Perales, éramos primos hermanos, como hermanos, mejores amigos, nos veíamos casi a diario y teníamos un dicho que no sé si fue más creación mía que de él o de él que mía, pero llegó un momento, hablando de escoger las batallas y que no pensamos igual que hace 20 años, en el que llegué a un punto en el que, digo, salvo excepciones que no puedes evitar, todo lo que me quite tranquilidad o me quite felicidad, vámonos a la fregada. Claro. Fíjate, todo lo que me quite tranquilidad, mi tranquilidad, que vale oro, o mi felicidad. Entonces, si una mujer te está quitando tu tranquilidad de esa manera, Ahí no es. vámonos, ¿verdad? Ahí no es. Y tienes que buscar siempre el primero estar bien tú. Porque también si empezamos a ceder en cosas no negociables, empiezas a darle vueltas a la mente y te vuelves loco. No, pues no se puede. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es saber quiénes somos, para dónde vamos y qué queremos. Y compartir eso con la otra persona. O sea, si nosotros le ponemos la carga emocional de que tu mujer te va a hacer feliz, es una carga muy fuerte. La felicidad la tienes que tener tú. Y encontrar una persona feliz y compartir esa felicidad. Pero ni yo te voy a hacer feliz, ni tú me vas a hacer feliz. Vamos a compartir esta felicidad. Lo acabo de escuchar en redes. No somos una pareja feliz. Yo soy feliz, y tú eres ella feliz, es feliz y compartimos, claro, nuestra felicidad. Porque de otra manera, alguien va a estar cargando en el costalito al otro para hacerlo feliz y el costalito se va a cansar. O sea, no es así. Y si no se da el caso, puedes ayudar a la otra persona a que aprenda a ser feliz Claro. sin necesidad de nada, ¿verdad? Y aún las circunstancias. Y claro que ninguna pareja es perfecta y tenemos que complementar. Y si ves que la otra parte está bajando en algo, o si tú sientes que estás en algo, se va compensando. Porque tampoco es así de que no me gusta esto y a la fregada. Pues tampoco, porque tienes que ceder, tienes que negociar. Más bien negociar. Porque si cedes, también vas guardando las cuentas pendientes y en algún momento las vas a querer cobrar. Explotas. Las vas a querer cobrar. Sí, si no es que lo traes adentro Claro, dando dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces ahí es carcomiendo aparte. Es como el negociar. perdón, ¿no? Sí. Que no perdonas y te empiezas a consumir por dentro. Sí, por eso el perdón, cuando la riegas y ofreces un perdón, te queda una tranquilidad. Si la otra persona recibe o no, la disculpa ya es cuestión de la otra Sí, persona. no, el perdón es para uno. Pero- Perdonar a los demás es para uno. Es un regalo que uno se da Y te a sí liberas. mismo, ¿no? Perdón y vuelta a la página, Fer, también. Sí. O sea, perdón real con vuelta a la página. Porque digo, también los vemos en los memes, ¿no? Que empieza una bronca de una pareja y te recuerdan una bronca de hace 12 años, güey. Te le quedaste viendo Sí. en la plaza a esa muchacha que, espérame, fue hace 12 años, güey, y sigues dándole vueltas. Ya, supéralo. Sí, estás. Mira, como tú. En enero. No. Espérame, mija, ya cambiaste la temporada, hombre. Oye, bueno, regresando al tema. Tu mami estudió psicología. Todos en la casa tomaron terapia. Sí, te digo, mi papá en alguna disfrazada, ocasión. porque mi papá no era como que tuviera esa disposición, pero cuando mi mamá lo veía, eso también es una cosa muy fuerte. Los hombres no tenemos ese derecho
de sentirnos mal, de estar deprimidos. Y como llorar, los hombres no lloran. Como dijo Miguel Bosé. Crecimos con esta historia y entonces el papá proveedor está cargando, cuando se le están cargando las cosas, está con todo eso. Por eso también tantos infartos de gente más joven, güey. También por eso tantas enfermedades de todo lo que nos guardamos. Entonces, cuando mi mamá lo veía así como muy agobiado, le decía al psicólogo de la familia, que era amigo de la familia, que fuera a tomarse un café a la casa. Y casualmente mi mamá no estaba y no estaba nadie. O sea, ese día no. Pero se sentaba Qué inteligente. él a platicar con mi papá. Y mi papá recibía terapia sin saber que estaba recibiendo terapia, ¿no? Ajá. Era una plática de amigos, pero con un güey que le sabía a la psicología. Sabía por dónde. Pero sí, yo tomé terapia, sobre todo en puntos importantes de mi vida, rompimientos amorosos fuertes, la muerte de mis padres, pérdidas económicas, o sea, en esos puntos donde sientes que no ves para dónde, ahí es donde más he recurrido a terapia. Y eres un testigo de lo... A mí me ha funcionado, digo, no hay receta, creo que cada humano es diferente, ¿no? Habrá quien diga, yo intenté terapia y no me funcionó, y hay quien diga, yo nunca quiero tomarla. Yo aconsejo, yo siempre he dicho que así como la gente va al nutriólogo para que le enseñen a comer, así como vas al gimnasio para tener un cuerpo más saludable, pues también hay que ir a la terapia para ajustar los tornillitos, güey. Que ahorita vamos para ese punto también, porque hay muchas preguntas ahora que vienes de invitado. Oye, pregúntale cómo le ha hecho durante tantos años para mantenerse como se mantiene. Hombre. Entonces, ahorita vamos a ese punto. Pero siguiendo con tu papi, porque ahorita también pasamos con tu mamá. ¿Qué más te dejó tu padre? Ahorita que digas, fíjate, yo soy así por esos 20 años con mi papá. Me dio una época donde lo acompañaba a sus presentaciones y al canal. Me gustaba ir al canal. No tenía la intención de dedicarme a esto. Yo de chavito primero quería ser torero, después quería ser futbolista y después me incliné hacia los medios. Pero nunca, no tenía de chavito esa intención. Pero no veías y decías, quiero estar ahí un día en el micrófono y... ¿No? No. ¿En serio, Fer? No, me divertía mucho ir a verlo. y me divertía mucho, lo acompañaba a los circos, porque trabajaba en muchos de los circos que andaban por todas televisión, las colonias. teatro, circo, cine. Todo hacía. Todo cubrió. Y entonces lo veía trabajar. Veía cómo trataba a los demás, veía su puntualidad, veía que ayudaba. Mi papá era una persona sumamente altruista y sumamente callada, porque no sabíamos de toda la gente que ayudaba sin decirnos nada. Cuando mi papá se muere, ahí nos damos cuenta de muchísimas cosas. Su papá me ayudó para no sé qué, su papá cuando mi abuelito estaba en el hospital lo fue a ver, y cosas que no platicaba, pero siempre estaba apoyando a los demás. Y entonces ese ejemplo también me lo dio. Yo trato de siempre apoyar y siempre en lo que está dentro de mis posibilidades ayudar. Me consta. Y eso creo que lo heredé de mis padres, los dos, porque los dos eran así. Muy buen amigo, de esos que con los dedos de una mano nada más. Y tampoco, te digo, me quería dedicar a esto. O sea, yo quería ser futbolista, pero hice una película que está en las redes si la quieren ver. Se llamaba Al caer la noche. Abusados. Sergio Goyri. Oye, ahí no son 4 sílabas, no es abusados. Ahí son 6. Abusadísimos. Sergio Goyri. Sergio Goyri. Isaura Espinosa. Rodrigo Vidal. Órale. Ada Carrasco. Todo un séquito de grandes actores. Rodrigo Vidal. Cómo sufría en Dos mujeres y un camino. Lloraba y lloraba y lloraba. Ricardo Montegarza. Se llamaba, ¿no? Creo que se llama su personaje, mi compadre. Soy padrino de su hijo el mayor. Y hago una película y no entro un semestre a la preparatoria. O sea, cuando yo tenía que entrar a la preparatoria, no alcancé por hacer esta película. Y ahí empezó que me empecé a alejar del fútbol por esta película. Y ahí empecé a conocer las faldas.
Y ahí empecé a conocer la bebida con cebada. Y ya se fue hacia otro lado mi vida. Yo no me fregué la rodilla como muchos futbolistas. Yo encontré otra diversión en este mundo. Oh, y vaya que qué diversión. Oye, yo estaba diciendo en la obra, no, hombre, salí 2 segundos en Los Habitantes, 2 segundos en Pan y Circo de Diego Luna, 2 segundos en la película de Rayados, ya van 6. Oye, ¿tú cuántas películas? yo ahí presumiendo mis 6 segundos en el cine. ¿Cuántas películas has hecho, Fer? 5. 5 películas, 5. Órale. Eso fue lo primero que hice desde muy chavito, a los 6 años. Hice 5 películas con Producciones Hermanos Tamés. Del cabrito western que se montaba en ese entonces, ¿no? Sí. Pero sí, sí, pero películas de cine. El Vengador del 3006, Todos eran valientes, Herencia de valientes, Deuda saldada y Al caer la noche. Ay, ahorita que mencionas todas las películas, tienes algo que me tiene apantallado, es la memoria privilegiada que tienes. ¿Cómo te acuerdas de fechas, nombres y todo? Y me dejaste bien apantallado cuando te fui a ver a la obra de teatro del Cavernícola. ¿Cómo te aprendes 2 horas y feria solo en el escenario? Estudiando. Con todo aquí y volvías a ir a ver la obra. O sea, si grabáramos 2 videos de obras diferentes, las empatan, sí. Y es exactamente lo mismo. Ese es el arte de actuar, ¿no? Que se escuche como si fuera la primera vez que lo estás diciendo, sí. Aunque te lo sepas de memoria. Es de las cosas más difíciles que he hecho porque es un monólogo. Imagínate, son 50 páginas. Digo, todos hemos estudiado en exámenes en algún momento de nuestras vidas. 50 páginas totalmente llenas de texto y te lo tienes que aprender con punto y coma. ¿Cómo le haces? ¿Hay técnicas? Digo, cada quien tiene la suya también. Lo lees, lo grabas. ¿Cómo lo hiciste esa vez? Porque me gustaría saber. Eso es para mí. En esa ocasión todavía no estaba tan moderno el rollo como ahora, con los teléfonos y las grabaciones y demás. Entonces, lo que hacía era, agarraba un parlamento y me ponía a estudiar. 3 líneas. Y luego lo repetía de memoria. Tú sabes si te trabas o no, o cuando dices, ok, aquí la regué, y la vuelves a decir. Y así estuve. Sí, pero 3 líneas, 50 páginas, creas ligas en tu mente, palabras o... Y lo haces también a través de los trazos. O sea, cuando ya estás trazando la obra, que el director te está marcando los movimientos, ya sabes que con tal frase vas para allá. Entonces asocias movimiento con tal diálogo. O dices, a ver, aquí me tengo que ir para allá, es este diálogo. O aquí digo aquí, es este, y vas asociando también. Está milimetrada esa obra, ¿verdad? Con La Dama de Negro también es muchísimo texto. Sí, impresionante también, oye. Ahí lo que hice es, con el maestro Perrín, grababa algunas escenas, las más difíciles, ya metía la grabadora de voz y entonces la repetía con él. O sea, hacíamos la lectura de esa escena. Y entonces como música, como canción, la ponía yo en el auto y la iba escuchando en todos mis trayectos, ibas escuchando y lo vas repitiendo arriba hasta que se va haciendo. Como nos aprendemos las canciones, escuchándolas, porque no te pones a estudiar una canción. Digo, a menos que te No, la escuchas y te la aprendes. Y te la vas aprendiendo. Esto se hizo para que doble la rodilla, para que le da abajo y se pare de la silla. Martillazo. No, ese es mi compadre Farruco. Oye, bueno, ahora pasando con tu mami. Para sacar adelante al Fernando Lozano que conocemos, a Maru Lozano Llamas, que también es una extraordinaria mujer, a tu otra hermanita. Luz María. Luzma. No recuerdo si algún día la saludé, pero creo que no tengo el gusto. ¿Cómo le hizo al quedarse así, sin su marido, con 3 hijos que sacar adelante? Digo, mis hermanas un poquito más grandes que yo, ya tenían como su vida más hecha. Yo era el que estaba todavía en formación. Mi hermana, la mayor, Luzma, ya tenía a su segunda hija, Milena, que mi sobrino ahorita vive en Canadá. Hace animaciones para videojuegos. Órale. Y trabaja en una empresa en Canadá. Se gana muy bien. Y vive muy tranquila en Canadá, le gusta mucho y se dedica a hacer animaciones para videojuegos de celular, de esos así de grandes empresas, y también para películas. Ya ha salido en varios créditos ahí de las animaciones.
Eh, Mi hermana ya tenía sus 2 hijos. Maru estaba viviendo en ese momento en Estados Unidos y yo era el único que estaba descarriado. Y mi mamá, te digo que hizo... El único que está descarriado. Y mi mamá, te digo que hizo eso de cortarme el suministro de lana. A lo mejor fue por lo mismo. Mira, yo Por creo los que, 20 años, ¿no? Yo creo que le dolió en ese momento más a mi mamá que el enojo que tenía yo. Pero eso lo entiendes ya con la edad. En ese momento estaba yo muy, muy, muy enojado con mi mamá porque había pasado una historia que se había repetido. Mi mamá trabaja desde niña con las películas de Pedro Infante, las giras, todo esto, y toda la lana se juntaba porque pues, era una niña, no se le podía dar a una niña, ¿no? Sí. En algún momento, en alguna bronca económica de la casa de mis abuelos, se usó. Y mi mamá no tuvo acceso a ese dinero. No, hombre. Cuando yo empiezo de muy chavito, varias películas, Las Aventuritas, el teatro infantil, todo esto, se va juntando y se mete a una cuenta. Y llegó un momento también que hubo una crisis en la casa y se usó. No se usó para nada más que colegiaturas, comida, o sea, gastos reales que se necesitaban. Pero cuando yo digo, me quita el dinero y digo, ¿y mi dinero? Pues se usó. ¿Por qué se usó? Si yo lo trabajé, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Con el tiempo lo entiendes. En ese momento de que yo tenía 20 años, claro, no entendía ni madre y yo estaba en mi berrinche, ¿no? Creo que a mi mamá le dolió más verme cómo yo me la estaba pellizcando en Ciudad de México, pero se aguantó para formar a la persona que creo que soy. O sea, no es fácil. Sabía que eso te iba a forjar, ¿Sí? el soltarte con amor. No así con amor, porque fue como digo, fue mucho tiempo de un periodo de choque con mi mamá. Así. O sea, sí hubo un momento que estaba yo muy enojado con ella y ella pues resistiendo los ramalazos del hijo rebelde en ese momento. Con el tiempo se sanó esa relación y yo entendí también muchas de las cosas que pasaban. También mi mamá estuvo de luto y también le afectó muchísimo la muerte de mi padre. Porque mi mamá, una mujer sumamente feminista, sumamente adelantada a su época, pensaba que ella estaba totalmente empoderada, pero no se daba cuenta de lo que mi papá la empoderaba sin ella darse cuenta. O sea, cuando también se enfrentó a otra realidad, porque por la diferencia de edad de los dos... ¿Eran cuántos años? 27 nada más. Bolas. y dice Rómulo Lozano, y no me seguí el ritmo. Y volvemos con Burgos. Le lleva 37 a Carito. ¡Órale! 37. Si yo le llevara 22 a la que fuera a ser mi esposa, tendría 27 años. Si fuera 27, tendría 22. Sí. Recién salí de la carrera. No, bueno. En el amor todo se vale. La verdad no sigo patrones en ese sentido. Pero sí, mi papá hacía muchas labores que mi mamá no entendía o no se enteraba. Cuando pasa un tiempo, mi mamá de repente nos habla a los hijos y nos dice, se debe miles de pesos de predial. ¿Cómo? Es que desde que tu papá se murió nunca se pagó. ¡Órale! Y se debían como 12, 15 años de predial de la casa. Entonces no se las quitaron. Sí. Y entre los hijos ahí nos pusimos y sacamos. Pero ese tipo de cosas que mi mamá no se enteraba. Que mi papá lo hacía sin... Oye, Fer, te he escuchado varias veces decir que tu mamá estaba muy adelantada a su época. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en los 60s, cuando se conocen mis padres, estaba toda la moda esta de las minifaldas y las botas largas y no sé qué. Y mi papá, cuando empiezan ya casados, un día sale mi mamá con una faldita y con las botas altas. Y mi papá, en macho mexicano, le dice, quítate eso. Mi mamá, no me lo voy a quitar. Que te lo quito. No me lo voy a quitar. Quítate esas, no me las voy a quitar. Y haciendo todo el día y se quedó dormida con las botas, no se las quitó ni para dormir. Amaneció con los patas hinchadas. Pero aquí no es así y lo frenó. A principios de los 80, cuando viene toda esta bronca del SIDA, sí, había mucha desinformación. Aquí había una asociación con Joaquín Hurtado que estaba tratando de dar la información más
verídica, más real, la prevención, el uso de preservativos y todo esto. Y mi mamá va a la marcha con mucho de la comitiva de los gays, que ahorita vemos estas marchas, las vemos muy normales. Ya sabemos que cada año suceden, bla, bla, bla. Sí, pero en aquellos tiempos... A que no existen, pues nada. Y que la esposa de Rómulo Lozano en ese momento estuviera repartiendo condones en la Macroplaza, no era como muy bien visto. Y mi mamá decía, me vale madre porque lo que queremos es salvar vidas. Eso. Y la neta se la rifaba en muchas cosas. Estuvo trabajando en prevención en los centros de readaptación social, en la parte cultural, en la parte de los eventos para los internos. Saludos a todos los internos si nos ven por ahí. Y lo típico era que llevaban un farafara, lo típico era que llevaran un grupo norteño, que les regalaban pelotas de fútbol, todo ese tipo de cosas. Y mi mamá dijo, eso es lo que siempre se hace. Yo voy a llevar talleres de literatura, talleres de guitarra, y empezó a cambiar porque toda persona que está más cerca del arte es una persona más sensible. Sí. Y vas a mejorar tu calidad como persona entre más cerca estés o entre más sensible seas al arte. Se sueltan endorfinas y Claro. hormonas cuando uno ve un cuadro. El por problema ejemplo. de nuestros gobiernos es como la parte cultural no se ve, no le invierten a eso porque no genera votos. Pero si le invirtieran mucho más al arte, bajaría el delito. Definitivamente. Pero no lo hacen. Porque no se ve mucho más comprar patrullas y se ve mucho más Sí. pintar las bardas que están todas grafiteadas. Pero si hacemos esto, esos grafitis van a ser arte urbano, ya no una lucha entre pandillas. Claro. Aquí en Monterrey, bueno, tenemos a Botero, tenemos también un arte hermoso. Ahorita regresando a lo que La lo de mi lagartera, mamá. etcétera. Un día suena el teléfono muy temprano en la mañana en la casa. Y siempre que suena el teléfono a deshoras, siempre, pues, crees que son malas noticias, ¿no? Sí, sí. Y suena muy temprano por la mañana y era un ex interno de uno de los penales que había estado por delitos contra la salud, extranjero él. Y le habla para decirle que se había ganado un premio de un libro que había escrito. Con ese curso que tomó dentro del Cerezo, que se interesó por la literatura, por la poesía, escribió un libro, ya estaba en su país y que había ganado un premio por ese libro. Y la verdad, para agradecerle que le haya acercado al arte. Entonces puedes cambiar la vida. Si vas tocando corazones en el camino, cambias vidas. Como te pregunté con tu papá, ¿qué sí te dio tu mami? Mi mamá era la que corregía en la casa. O sea, contrario a lo que se pudiera pensar la gente, que mi papá era el de la casa, el de los pantalones. No, mi mamá era la que llevaba las riendas. Mi papá le tocaba el punto de ser bueno. No sé si era un acuerdo entre ellos, porque a los 20 años que yo que tenía cuando mi papá se murió, pues nunca lo platiqué con él. Pero mi papá siempre era el bueno de la historia y mi mamá era la de los pantalones. Creo que nos forjó principalmente valores, eso es básico. Y eso no se aprende en otro lado más que en la casa. Porque si los queremos aprender afuera, pues están muy distorsionados. Una mujer, te digo, que hablaba muy abierto, de cualquier tema podíamos platicar en la casa, no había un tema tabú que no se hablara. Una mujer que leía mucho, una mujer muy inteligente, que siempre nos acercó a esa parte también artística y que siempre nos dio la libertad de elección, porque mi mamá no era una persona religiosa, mi mamá no tenía religión. Mi papá sí era católico y era muy, muy devoto, no era de todos los domingos ir a misa, pero era devoto. Y mi mamá era totalmente agnóstica, no. ¿Ah, sí? Sí, porque mis abuelos habían estado en campos de concentración en España. Entonces la habían pasado muy mal. Y muy mal, estamos hablando de cosas inhumanas que vives en ese tipo de cuestiones, cuando la guerra civil española. Y entonces mis abuelos dejaron de creer, porque decían, ¿cómo puede suceder esto si existe Dios?
y fue su manera de salir adelante. Entonces mi familia por parte de mi mamá crece sin un lado religioso. Y mi mamá a los 3 nos dio la opción. ¿Quieres ir a la iglesia los domingos? Vamos los domingos. ¿No quieres ir? No, vamos. ¿Quieres hacer la primera comunión? Dale. Si no quieres, no. Y a los 3 nos dio la opción. Sí. Y era muy divertido porque los domingos, cuando el padre Juanjo estaba en el Rosario, se iba a comer a la casa. Estaba a 4 cuadras también. Ajá. Y entonces se aventaron unas pláticas muy buenas, cada quien desde su punto de vista, pero siempre con mucho respeto. Y, Claro, cada quien exponiendo sus puntos. Y el padre que es todo amor y es un hombre sumamente inteligente también. El padre Juanjo. Y Muy estudiado. se ponían muy padres las pláticas. Oye, ahora vamos con Fernando Lozano. Ya sabemos el backup, de dónde vienen todos esos valores, de todo, pero tenemos aquí como 400,000 preguntas de cómo es que siempre tienes ese ánimo, cómo es que siempre andas contento, siempre platicador, siempre disponible, trabajador, que cómo te conservas, que qué comes, qué suplementos y el ejercicio, porque fueron años de gimnasio. No de gimnasio, jugué mucho fútbol. Fútbol. Hice mucho fútbol y hasta los 20 y tantos años después ya lo dejé. Ya cuando empiezan las lesiones, porque si jugaba mucho, ahí lo Te fuiste al Lo automovilismo. fui alejando al automovilismo, que aunque no creas es bien pesado. O sea, tú ves a los pilotos de Fórmula 1 o Fórmula 2, todo esto, Sí. y es una friega, aunque la gente piense que estás arriba de un carrito. ¿En qué sentido, Fer? No. Terminas empapado en sudor. Las fuerzas G a esos niveles están muy cañones. A mí me tocó... Fórmula 1 van a 350 kilómetros por hora. Pueden llegar a 350. Y la fuerza con la que tienes que... Está muy cañón. Está todo el cuerpo involucrado. Está bien Es cañón. como el segundo en el que uno tiene un choque y todos tus músculos se tensan, pero así todo el tiempo. Así parejo. Pero así parejo. Está muy cañón. Yo corrí 7 años en la Serie de Turismo Monterrey. Fui subiendo de categorías y subiendo de nivel. Pero haz cuenta que en un carro normal, o sea, los carros cerrados, no los Fórmula que están abiertos, son como entre 15 y 20 grados más de lo que está afuera. Ajá. No tienes aire acondicionado, lógicamente, porque el aire acondicionado le bajaría potencia al motor y además tendría más peso. Entonces me tocó correr a 45 grados afuera y adentro del carro estás a 60, 65 grados. Traes la balaclava, traes el casco, traes el Nomex para antifuego. Te das cuenta que estás como si estuvieras una carne asada, pero tú fueras la carne. Oye, ¿y qué es? La velocidad, la pasión. Adrenalina. La adrenalina. Es una lucha contra los demás y contra ti mismo, porque tú tienes que sacar el mejor rendimiento del coche que traes. Superar tu tiempo, tu todo. Sí, porque así como en la Fórmula 1, pues acá también. Cada uno de los carros tiene determinado poder o tiene tope. Entonces, por más que queramos, un Logan Sargent no trae el mismo carro que trae Max Verstappen. Si, lo que sucedería ahí es, a ver, ¿cuál es el tope de este piloto? Si a este piloto lo subes a este y hace el mismo tiempo, entonces es el carro. Pero si a este piloto lo subes acá y hace el tiempo de acá, pues es el carro. O sea, hay cosas que por mejor que seas, el carro y los fierros influyen muchísimo. Por eso, de repente ves a personas que llegan en el lugar 8, 9 o 10 y se emocionan. Y dices, espérame, compadre. Ganaron los 3 primeros. Eran 11. Ganaron los 3. Sí, pero su carro traía... Sí, mejoró su tiempo. Para hacer el 15 y es el 8. Entonces, para él es un gran logro. Sí. Pero sí está muy pesado también la parte del automovilismo. Oye, hablando de la velocidad, Fer, yo una vez de chavo me prestó una motocicleta mi tío Jorge Ortiz, que le mando un saludo, y sentí la velocidad. Y ahí, en ese momento, que por cierto, allá por los pozos del Chipitín, iba por un caminito y ¡ay! Me caí de lado en agua, en un río.
Yo creo que en la adrenalina saqué la moto así con las dos manos y la paré. Bueno, pero eso es otra cosa. Oye, sentí la velocidad y dije, no puedo yo tener una motocicleta No. porque la velocidad me Es... encanta como a Rambo la guerra. Sí, pero yo siempre he dicho, admiro mucho a los que manejan moto en pista porque, digo, es una velocidad impresionante y traen el diablo arriba. Bueno, ahora que hice un anuncio de televisión con una Harley, la volví a Sí, cómo no. sentir después de años. ¿Cuándo vamos con el licenciado Roberto Flores, que va a estar invitado próximamente a que nos A la a vuelta, irnos a en la las manzana, Harleys? ¿no? Ahí A la nomás en manzana. la cuadra, en la placita. No, sí, yo a las motos les tengo mucho respeto. Yo una vez compré una motocicleta hace muchos años porque la raza ahí en Televisa empezó a comprar motos. La traen como de moda. Sí. Y dije, como a quedar atrás, ¿verdad? Total, ya había visto cuál. Me la iban a entregar un miércoles, era martes. Y mi productor, Roberto Sánchez, traía su moto. Me dice, era un igual. Dice, dar una vuelta, amigo, para que la sientas. Y ahí voy yo, y había unas chavitas en el set, ahí en la esquina. Sí, sí. Yo voy pasando y la de acá. Ya, porque aparte te sientes soñada. Y en la segunda vuelta así, y pum, que se me cae la moto. Ah, Y aparte, moto prestada, pues traté de salvar la motocicleta. Me puse un guamazo en la clavícula y demás, no le pasó nada a la moto. Pero me puse un trancazo un día antes de comprarla. La tuve un tiempo, no lo usaba casi nada. No tenemos tampoco mucha cultura aquí para los bikers. sí, es peligroso, ¿no? En cierta medida. Y entonces la vendí con el tiempo. Y con lo del autódromo, aprendí a no manejar rápido en la calle. O sea, en el autódromo le meto full, Ahí lo que quieras. pero en la calle no tiene caso. Hice una vez una prueba y llegué tarde de Ciudad de México, venía para Monterrey y estaba sola la ciudad. Era domingo, 2 de la mañana. Entonces dije, ¿cuál es el tiempo que me marca para llegar a mi casa el GPS? Voy a hacer lo mismo, pero hecho madre. Y le metí durísimo. Y la diferencia Al final, fueron 4 minutos. no, pues no. Es como cuando das el paso. 4 o 5 minutos. Das el paso a alguien en vez de hacer el coraje de que, ¿por qué se me metió? Y ahí vas peleando. Le das el paso a 2, 3 personas y al final, ¿cuánto perdiste? Ves a un güey que va hecho madre y le frena y le da y se mete por acá y te lo topas en el siguiente semáforo. Hacia el lado. Y No la me pongas a diferencia, verlo así. y la diferencia Novato. de un trancazo a 80 a un trancazo a 140 Claro. es que en una la cuentas y en otra no. Por supuesto. Entonces yo decidí no correr más en las calles. Así también en la sección de anécdotas voy a platicar cuando me volqué yendo a Torreón, pues iba a 140 más o menos, se reventó una llanta, no están Sí. preparadas las llantas de los automóviles para esa Definitivamente. velocidad. Yo estaba muy chavo, no sabía eso y no sabía que la velocidad crucero segura y que debe ser es de 110 máximo, ¿verdad? Entonces, Y más con carreteras. desde ahí ya has visto cómo manejo en carretera, por eso manejo tan... Voy a 80, 100, 80, 100. Llevas como a 60, compa. O sea, también te dije, métele un poquito. No nos vayamos a los 140, pero a 80 en carretera nacional está bien. Oye, Fer, ¿cómo te mantienes? ¿Cómo le haces para... Dios me ama. Dios te ama. Dios me ama. Porque la neta, yo lo que hago es tragar lo que se me antoja. Y cuando el pantalón ya no me queda, me pongo una super dieta. Pero no soy de... Sí, a volver a la forma original sí. como el mono que se estiraba. Ajá. Hay una historia de esa. De niño, tenía yo 5 o 6 años. Sí, como 4 o 5. Y mi papá me preguntó, ¿qué vas a pedir a Santa Claus? Y le digo yo, el hombre que se desnuda. El hombre. Y mi papá, ya ves, tú que lo dejas juntarte nomás con las niñas. Ve el niño que quiere el hombre que se desnuda. Sí, le decía, porque le haces así y se desnuda. ¿Te acuerdas que le hacía nudos? Sí, era el hombre elástico. Y se desnudaba. Tenía el Nomás hombre me faltó elástico. se desanudaba. Era todo. Y el enemigo que era verde, como una... Era como un Hulk. Era como un Hulk o un hombre de la Laguna Negra, así, era un monstruo, ¿no? Yo me acuerdo que era como un Se Hulk. estiraban. Y luego se rompió y salía como miel caro. Como miel. Yo también lo rompí. Porque, agárralo tú de allá, agárralo tú, te lo compraban hasta a que los se 2 funde días. el valero, claro.
¿Cómo truena. que lo rompiste si llevas 3 días con él? No se estiraba tanto como en el comercial. Oye, y respecto a suplementos sí, o sí, cosas sí. así de... Ahí sí. A ver. Todos los días tomo suplementos, tomo K2, K3, como Cellwise. Pero, Cellwise, o sea, una para regeneración celular. a ver, ¿qué es eso? A ver. Es que estoy en una, digo, sin que sea marca, pero estoy en un... No, aquí se puede decir lo que tú quieras. Mi compadre Daniel Sepúlveda, de Quality. Sí. ¿Sí te acuerdas de Daniel Sepúlveda? Sí, claro. Tú lo ves y está perfecto y tiene 247 años, güey. Tantos. No, pero me habló de unos productos que es una empresa que genera bienestar. O sea, típica empresa de que metes a otra persona y bla, 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 todo esto, pero yo no meto a nada, yo simplemente consumo esas cosas. Productos naturales. Y viene una lista. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen esos productos? ¿Cómo funciona? O sea, tienen de todo tipo de... Son como de vitaminas. Vitaminas, minerales, de todas las cosas que sean. Okay. Y ahí, con la doctora me dice, esta, y estoy todo el día tomando omega 3 y todas esas. Todos los días, ahí tengo mi pastillero, donde están todas repartidas, porque si no están en pastillero, no me las tomo. Se me va el avión. No me organizo. Entonces ese pastillero lo tengo encima de la mesa del comedor, sí. Y ya sé que me toca en la mañana y en la noche. Oye, ¿y se puede saber cuáles o son muchas? ¿O prefieres...? No, digo, tomo ese que es K2, K3, omega 3, con EPA Boost, no sé qué dice ahí, un multivitamínico. A mí me cae mal la vitamina B algo, hay una B6, que me cae B12, mal. B hay algo. una B que no me cae. Me empiezan a salir acné. Ah, sí. Pero sí todos los días multivitamínico. Casi no tomo refresco. Es muy raro, nada más cuando voy a restaurantes donde no hay alguna otra opción. Sí, yo o tampoco. Alguna taquería o así. Allá cada año un vaso con mucho hielo y refresco, ay, pero es... Sí, pero no. Año. Digo, tengo amigos que toman 5 o 6 refrescos diarios. Porque está muy cañón. la botellita trae esto de azúcar, ¿verdad? Sí. Y tomo todo el día té. ¿Cuál té? Té negro, sabor limón, bajo en calorías. De sobrecito, pero todo el día tomo té. Sí, ese yo también me gusta mucho. Sí, cómo no. Muy rico. Y la neta es que tiene un poquito de calorías, está muy fresco y todo el tiempo traigo mi vaso para hacer promoción a mi podcast, Fernando Lozano Presenta. Y, exitosísimo tu podcast. Y estar hidratado. Porque es bien importante la hidratación. ¿La hidratación? Bien cañón. Sobre todo también a los que nos dedicamos a hablar. La única forma de que la voz esté mejor es dormir. E hidratación. Sí. No hay es más. La única manera de aclarar la garganta. Digo, claro. Por eso cuando es que no dormí bien. Sí, luego se siente. Ahorita venimos de hacer muchas funciones con la obra de teatro de Elena Delgado. Muchas son muchas. O sea, trabajé lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, lunes, martes, miércoles, viernes, no, jueves, viernes, demasiadas funciones. Y cuando estás en el teatro, pues tienes un lugar con una buena acústica, que sabes que con un volumen medio llegas hasta allá. Pero cuando vas a un lugar que hay 400, 500 personas en un salón de eventos... Es que lanzar la voz... Mucho más, simplemente para que el micrófono de piso lo agarre. Sí. Y entonces el desgaste de la voz es durísimo. Y si no descansas y si no te hidratas, no traeré a voz. Digo, claro que se cansa la voz, pero hay que tratar lo mejor posible. Oye, ¿y cómo le haces finalmente, Fer, para siempre verte contento? Yo nunca te he visto agüitado, triste. No. ¿Nos conocemos desde qué? Desde el 96, cuando la corbata. 97. 96, 97. 97. Para los que no sabían, estaba yo en Televisa, en Noticias Ya, y llega Fer corriendo. Compadre, una corbata. Préstame tu corbata. O no, hazme el nudo. Hazme el nudo. Voy a hacer un casting para Noticias. No, era para un noticiero de espectáculos. Ah, noticiero de espectáculos. Sí, un programa que se llamó En Buena Onda, el cual no quedé. No quedaste. Pero... Oye, en ese momento nos conocimos ahí. Más o menos. Sí, ¿verdad? Digo... La corbata. Yo ya te había visto alguna vez se me hace que en el 93, en la Feria de Monterrey. Ah, ¿cómo no?
Ahí No, en uno... no me la recuerdes porque me regreso. Porque había uno del Cantabar, ¿no? ¿Qué había? El Cantabar 2278, que estaba en Leones en Cumbres, se ponía en la Feria de Monterrey. Yo era el animador. Tú eras el Luis Miguel ahí, güey. Sí me acuerdo de ahí se me hace que fue cuando te vi. Y te había visto alguna vez en televisión, pero ya de conocernos en esta etapa cuando yo estaba en Televisa. Y te pedí la corbata, te pedí esa y luego me hiciste el nudo. Nunca he hecho nudos. Y luego terminé dando noticias. Sí. Las primeras 10 corbatas que compré, las compré en el Puente del Papa. Y con la licenciada María Julia Lafuente, que dice, el mejor compañero que he tenido yo en toda la vida es Fernando Lozano. La quiero mucho y me quiere mucho. Sí, sí, sí. Y cuando se enoja con los demás, siempre les dice, el mejor compañero es Fernando. ¿Algo habré hecho mal? Algo se pelearon ustedes. Pero sí, las primeras 10 corbatas las compré en el Puente del Papa. Ah, sí. No tenía corbatas, no A mí tenía me gustaba lana. mucho ir abajo del Puente del Papa. 10 pesitos cada una. Y con eso saqué las primeras 2 semanas de noticieros. Órale. Hasta recibir mi primer sueldo, pues no tenía. Güey. Sí. Y tenía el típico traje, que era el único traje. El de alguna boda. El de la boda, 15 años, primera comunión, todo, el mismo traje. Y arreglé unos trajes de mi jefe, que mi papá, yo estaba bien flaquito en ese entonces, mi papá estaba más rellenito. Sí. Le agarré a los sacos, le llevo con un sastre, porque me salía más barato eso a comprar un traje. Entonces arreglé varios, más que mi papá tenía los brazos más cortitos. Ajá. Entonces me quedaban medio cortitos. Oye, bueno, pues desde el 96 o 97 que yo nunca te he visto, digo, debes de haber tenido tus momentos, pero a mí nunca me ha tocado verte triste, agüitado, cabizbajo o sin energía, sin ánimo. Siempre te veo contento, feliz. Creo que también es parte de lo que tratas de mostrar, porque hay días que te está cargando la fregada, pero también si nosotros nos dejamos caer en esos días y también estás de mal humor y te sientes mal y todo el tiempo te estás quejando y demás, y la mente, como la programas, va a jalar, para bien o para mal. Y si te vas por ese lado, pues va a decir, por este lado nos vamos. Como dijiste ahorita, tienes 2 caminos. Claro. Y agarras este. Y la gente no tiene por qué aventarte o tragarse sus malos humores. La semana pasada tuvimos 3 funciones en un día. Función a la 1:30, a la 1 de la tarde, 4:30 y 7:30. O sea, yo llegué al teatro a las 12 y salí a las... No. Esa no se la avienta uno ni para irse a sentar al cine, oye. Cansadísimo, un súper calor ese día y demás. Salen las personas, ya voy para mi casa. ¿Te tomas una foto conmigo? Claro que estás cansadísimo. Diste 3 funciones, estás empapado en sudor, estás agotado. Y vienes también de 2 funciones un día antes y funciones el día anterior. Pero esa persona no importa, a esa persona no le importa si estás cansado o no estás cansado. Fue al teatro, te vio, te quiere, sigue tus podcasts, te ha visto en la televisión. Dices, pues le tengo que dar mi mejor cara. Aunque en ese momento me sienta yo a la fregada y no haya comido, porque no había comido. Aparte. Porque estaba muy pegado. Yo tengo muy buena digestión. Entonces, no como, porque si no, a la hora del baño, a la hora me va a ganar. Entonces, trato de no comer o comer horas específicas para poder hacer las funciones y que no me afecten la panza. Sí. Te avientas un ayuno intermitente. Entonces, trato de engañar también a la mente, porque hay días que nadie se quiere levantar, hay días que te sientes mal. Pero pues una cosa es como lo quieras enfrentar. Y sí, hay días que tienes menos tolerancia, hay días que tienes como todos. Pero entre mejor actitud le pongas, la mente también dice, andamos bien, entonces andamos bien. Se la va creyendo. Se la va creyendo. Fer. Para bien o para mal. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, compadre. Pura salud y pura felicidad. Y te deseo mucho éxito. Qué bueno que le entraste a esta parte porque podemos conocer otra parte de Luis Carlos que vemos en la televisión. Y hemos visto ese crecimiento en la parte de las noticias. Ahora que tienes el institucional, que me toca también verte y me da mucho gusto todo lo que has logrado. Y ahora con esto, precioso el set. Laurita, que se las sabe todas también. Y mucho éxito, compadre. Igualmente, que sigan los éxitos, que siga tantas bendiciones en tu vida. Y gracias otra vez. Gracias, mi Gracias, compadre. Y a la orden. Y ahí de pasada, pues que me sigan en mis redes. Adelante. Fernando Lozano TV. En todas las redes así lo encuentran. Y el podcast sale los miércoles. Hay 2 con Luis Carlos. Uno que fue solo,
está muy buena la historia. Y otra que fuiste con Eric. Ya comió, compañero. Aquí también. Le tienen que dar like, la campanita, suscribirse, comentar y compartirlo. ¿Verdad? Yo lo que siempre digo es, si te gusta el contenido, lo mejor que puede ser para un creador, o sea, para que tú sigas haciéndolo, es darle like y comentar algo, aunque sea saludos. Sí, porque si no, esto no sobrevive, Eso ¿verdad? alimenta el algoritmo y lo va a ver más personas. Muy bien. Gracias, Fer. Gracias a ti.